Hola chavos, tengan ustedes un muy buen día. Aquí el maestro Octavio Contreras en una pequeña cápsula para compartirles algo simple y sencillo, pero que va a ser fundamental para el trabajo que nosotros hemos de hacer a lo largo de todo nuestro periodo, de nuestros 4 meses en los que trabajaremos juntos. En este caso especial para analizar la historia de México desde la consecución de su independencia hasta prácticamente nuestros días, desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Sí es muy importante dejar muy bien remarcado esto. Y uno de los puntos fundamentales de arranque para que entendamos el sentido que van a tener los gobiernos, sobre todo en un periodo políticamente indefinido, inestable, indeciso en las tomas de decisión, perdonando la redundancia, de los hombres que llevaban el poder, el periodo que abarca de 1821 en adelante. ¿Por qué? Porque debemos de entender y ver a los personajes de la historia, primero que nada como personas, como individuos y como seres humanos. No como en algunos distintos gobiernos, distintos regímenes a lo largo de nuestra misma historia, y sobre todo la historia de la posrevolución, la historiografía posrevolucionaria que, si bien nos aportó los lineamientos básicos para tratar de entender cómo ha sido nuestra historia, también marcó dentro de la línea historiográfica, y para los que no conozcan esto, es la interpretación que se va a hacer de los hechos y los acontecimientos, no los acontecimientos mismos. Y el proceso interpretativo puede llegar a variarle, a cambiarle, a modificarle, a tergiversarle también el sentido a los hechos y a los acontecimientos dependiendo de una serie de intereses construidos, creados, a veces ganados con toda legitimidad. Y justamente llegó esta palabra, que es con la que nosotros hemos de abrir para comenzar a abrir a nuestra vez nuestra mente y comenzar a pensar más allá de lo evidente. Vamos a nuestra presentación. Hola de nuevo, después de haber pasado la introducción, es algo simple y sencillo, pero parece simple y sencillo entenderlo, pero cuando uno le revisa con cuidado es un poco más complejo, sobre todo cuando tratamos de entenderlo a real profundidad. Y estas son una serie de definiciones, nosotros vamos a comenzar con dos de ellas, que nos permitirán entender no los acontecimientos, sino la forma en la que los acontecimientos van a ser interpretados a posteriori. Y esto va a ser fundamental para tratar de entender qué actitudes, cuáles son las necesidades y cuáles son los puntos que se tratan de transmitir al pueblo en general al momento de que se nos dictan las líneas y a veces se nos imponen abierta y tajantemente las líneas de cómo debe de ser interpretada la historia de México. Y las dos palabras iniciales a las que yo me quiero referir son con base en lo que nos define la Real Academia Española, que quiero dejar muy claro. No es unívoca, también está compuesta como institución, está compuesta por individuos y personas que también se encuentran subsumidos en un contexto. Pero son los que nos dan los lineamientos sobre los que nosotros hemos de partir para comenzar a hacer nuestro análisis interpretativo. Yo no estoy diciendo que la Real Academia sea la única, que no se equivoque y que sea perfecta, pero sí que es la guía sobre la que tendremos un piso común para comenzar a platicar, para comenzar a dialogar y para comenzar a tratar de entender desde la perspectiva del lenguaje y lo que filósofos como Nietzsche nos plantearon desde su contexto y su momento. Las cosas no son per se, las cosas son a través del lenguaje y el lenguaje es el que nos permite comunicarnos o entender cosas diferentes a lo que es una pretendida comunicación abierta y dialógica. Las dos palabras a las que me refiero son legalidad y legitimidad. En el caso de la legalidad, su definición, acorde a lo que nos dice la Real Academia Española, y aquí cito directamente para que no haya equivocaciones. Legalidad, calidad de legal, base de sustento de un régimen de gobierno, autoridad o poder, asentado en normas y reglas denominadas leyes, fijas en un corpus jurídico, código, constitución o normatividad, redactada por un cuerpo de notables o representantes de un pueblo, estado o nación, designados específicamente para tal labor. Ahora, en el caso de la otra palabra, parecen igual, incluso hasta dentro de la propia, el propio diccionario de la
de la lengua parece que hay algún momento en donde se ponen prácticamente como sinónimos. Ya te tienes que meter incluso un poquito a revisar diccionarios de términos jurídicos para empezar a notar que hay una diferencia de grado y de matiz que no todo el mundo es capaz de entender. Por lo tanto, la definición de legitimidad, a diferencia de la de legalidad, nos dice lo siguiente y vuelvo a citar. Acción de cumplir los ordenamientos para los que fueron designados aquellos individuos electos legalmente, respondiendo a los intereses de aquellos a los que representan y no a intereses personales o de un solo grupo únicamente. Fin de cita. Con base en esto, ahora podemos comenzar a hacer una reflexión inicial de mayor nivel, grado y profundidad. Si pensamos entonces en esos lineamientos, los personajes legales en el mundo de las ideas, los personajes legales idealmente deberían de ser legítimos. Nada más que nos vamos a encontrar que va a haber otras ocasiones en que no todos los personajes legales se legitiman ante su pueblo o no lo consiguen todo el tiempo. Ahí tenemos 3 ejemplos muy concretitos, como va a ser el de Porfirio Díaz, como va a ser el de Plutarco Elías Calles, como va a ser el de Gustavo Díaz Ordaz. E incluso si lo ponemos en términos un poquito más contemporáneos, para empezar a entender lo que representa en época contemporánea, podríamos agregar a personajes como Carlos Salinas de Gortari, y si nos vamos más recientemente con algo que se analiza de manera más directa y se cuestiona por los hechos de manera más directa, aunque con la dificultad que lo estamos viviendo en el momento y esto dificulta el análisis histórico como tal, es el caso del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tomemos en cuenta, reitero, no todos los personajes legales se legitiman ante su pueblo o no lo consiguen todo el tiempo. Mucho ojo con eso. Ahora, no todos los personajes legitimados por el pueblo necesariamente van a respetar la ley. Es decir, habrá algún momento en el que ellos mismos rompan la ley, y si rompen la ley, esto los convierte en personajes ilegales. Sobre todo cuando la ley a lo mejor existe, pero ya no se respeta en el sentido del dictado exacto o en el espíritu de la ley, particularmente cuando ésta no se está cumpliendo. Y allí podemos poner 2 ejemplos muy concretos, como va a ser el caso de Heraclio Bernal, un personaje que nosotros identificamos como un bandolero del siglo XIX, de la época de Porfirio Díaz, y el caso de Emiliano Zapata, al que nosotros no solemos ver como un bandolero, por lo que la historia misma nos ha enseñado. Pero si nos ponemos a revisar lo que muchos de los periódicos de su época decían acerca del propio Emiliano Zapata, nos vamos a sorprender por las definiciones que allí mismo van a poner dentro del contexto en el que Zapata estuvo viviendo. Ahora, hay que considerar que hay personajes históricos que en su momento fueron declarados ilegales y que al triunfo de su movimiento se legalizaron. Ahí el ejemplo más claro y más concreto va a ser el de Madero. Madero fue un ilegal. Madero incitó a que la gente se levantara en armas, violando directamente la ley y desconociendo lo que legalmente ya se había reconocido. Pero es el ejemplo muy claro de que las instituciones estaban presentando huecos, que la interpretación de la ley por parte de sus autoridades no estaba cerca ya de respetar el espíritu de la ley, y cuando él llega a la silla presidencial, y esto también tómenlo muy en cuenta, llega a la silla. En su momento fue el presidente más legitimado de la historia, pero en los siguientes 15 meses esa historia va a cambiar, que nos remite a la definición anterior. No todos los personajes legales o legítimos se mantienen así todo el tiempo. Hay que tener siempre en mente, y esto por favor chavos necesito que no lo olviden por lo que implica la revisión del pasado que nosotros tenemos que hacer, la legitimidad se gana solo con el paso del tiempo. Es el pueblo, con la dificultad que sabemos que implica definir qué es esto del pueblo, solo el pueblo la otorga y reconoce y nunca se asume o se otorga por decreto. Estas 2 definiciones van a ser fundamentales para que nosotros seamos capaces de hacer las evaluaciones de los distintos regímenes de gobierno que nos toca analizar. Primero, en las 3 primeras cuartas partes del periodo del México independiente, hasta literalmente la aparición de la Constitución de 1857, que realmente sería considerada la segunda, entre comillas, considerando que sean 3, la segunda transformación, aunque sabemos que son históricamente hablando muchas más.
no la reforma, la Constitución de 1857. La reforma es una consecuencia de la Constitución de 1857. Y de ahí partir a revisar la conformación y la consolidación de lo que representan las leyes de reforma aplicadas con base en la Constitución legal del 57 hasta su necesaria modificación y ajuste en 1917, porque ese va a ser otro punto importante. Chavos, váyanlo pensando y váyanse preguntando. ¿Son distintas constituciones las de 1857 y 1917 o una es la adecuación a los tiempos de la otra? Y los otros momentos que tenemos que revisar, que son ya los de la posrevolución e incluso después del conflicto armado que va a representar la Segunda Guerra Mundial, es decir, el México del llamado milagro mexicano. Esto es nada más un ejemplo de lo que debemos de tomar en cuenta, pero para tener mejor entendimiento del caso, debemos siempre de tener en mente qué es legitimidad y qué es legalidad. Ese es nuestro punto de partida. Gracias, chavos.